bendiga. Qué bueno que están aquí en esta noche para estudiar juntos la palabra del Señor. Un saludo a todos los jóvenes y juveniles que nos están viendo en esta noche y un saludo también a los hermanos y a los amigos que hoy también nos ven en sus casas. Les invito a que junto a nosotros busques la Biblia, busques su expositor y vamos a estudiar la palabra del Señor. Estaremos hoy estudiando la lección número 21 y se titula Bernabé, un cristiano ejemplar. Estamos en la unidad número 4, servidores detrás de escena. Y les invito a que ahí donde está, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra a través de estos medios, Señor. Padre, yo te pido que esta semilla, Señor, sea sembrada y crezca, Dios mío, Señor. Padre Santo, que esta semilla, Dios mío, germine, Padre Santo, y pueda dar frutos, Dios, en su tiempo. Te pido, Dios de poder, que seas tú ministrando, Señor, a las vidas. Señor, tu palabra restaura, tu palabra edifica, Señor, tu palabra da vida, Dios poderoso. Tu palabra, Señor, nos enseña, tu palabra también nos corrige y nos redarguye, Dios mío. Y hoy te pido, Señor, que hagas como tengas que hacer, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te doy gloria y te doy honra solamente a ti, Señor. Amén. Y gracias, Señor. Muy bien, pues en esta noche, como les dije, vamos a estar en el libro de Hechos y vamos a ver la idea principal de nuestra lección de hoy. Dice así: si nos llamamos cristianos, debemos tener el mismo espíritu de servicio que tuvo el Señor. El versículo para memorizar nos dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Eso lo encontramos en Hechos, en el capítulo 11 y versículo 24, y nos está hablando de el personaje que hoy vamos a estar viendo, Bernabé. Hoy les invito que ahí en sus casas reflexionen como yo reflexioné cuando vi estas preguntas. Yo reflexioné delante de estas preguntas y yo le voy a pedir que en esta noche escuche estas preguntas y se las haga a usted mismo y se las conteste y pueda ver cómo estamos. Una de estas preguntas dice: ¿cómo te sentirías o cómo reaccionarías si eres el mejor en tu clase, pero de repente surge alguien que es mejor que tú? ¿Cómo reaccionarías si un buen amigo o familiar te falla en algo? ¿Cómo reaccionarías si ves que a otro le va mejor que a ti? ¿Cómo reaccionarías si haces un muy buen trabajo, pero nadie te reconoce? ¿Cómo reaccionarías si alguien necesita algo que tú tienes? ¿Cómo reaccionaríamos delante de estas cosas si nos sucedieran? Cuando me hacía estas preguntas, veía cómo esto me habla un poco de lo que es el carácter. Y es que mirando estas preguntas podemos analizar, podemos ver cómo es nuestro carácter, cómo estamos de carácter. En estos días he escuchado mucho sobre que seguimos a las personas quizás por sus dones, quizás por sus talentos y no por su carácter, porque quizás el carácter es algo que no podemos ver a la simple vista, sino delante de situaciones que se presentan. Es ahí donde sale nuestro carácter. Y es muy importante, jóvenes, juveniles, hermanos que nos ven, es muy importante que tengamos dones, es muy importante que tengamos talentos y que se los entreguemos al Señor, pero es muy importante que tengamos un carácter conforme al del Señor, que tengamos un carácter como cristianos que somos, un buen carácter. Debemos ser, como nos dice esta lección, cristianos ejemplares. Esta lección nos habla de que seamos cristianos ejemplares y nos habla de cristianos ejemplares a través
de la vida de Bernabé. Pero ¿quién era Bernabé? Bernabé lo podemos encontrar en el libro de Hechos, en los capítulos 4, versículos 36 y 37. Lo podemos encontrar en el capítulo 9 y versículo 27, en el capítulo 15 y versículo 39. Y también es mencionado en Primera de Corintios 9:6, en Gálatas 2, del 1 al 9 y 13. Y también lo podemos ver mencionado en Colosenses, en el capítulo 4 y versículo 3. Bernabé no escribió algo del Nuevo Testamento, pero sí instruyó a hombres que escribieron la tercera parte, como nos dice nuestra lección, del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de estos hombres que él instruyó, estamos hablando del apóstol Pablo y de Marcos. Hizo cosas que fueron muy importantes para la iglesia primitiva en aquel tiempo y que hoy vamos a estar viendo en esta lección. Muchas veces en nuestro caminar como cristianos, en nuestro caminar como seres humanos, necesitamos palabras de aliento, necesitamos de alguien que nos dé una mano amiga, necesitamos de alguien que nos dé segundas oportunidades cuando fallamos o cuando hacemos algo que está mal. Necesitamos de ese tipo de personas. Y Bernabé era de esas personas que te dan la palmadita en el hombro. Bernabé era de esas personas que te daba la mano. Bernabé era la persona que te daba segundas oportunidades. Y Bernabé era una de esas personas que muchas veces necesitamos en estos tiempos que son tan difíciles. El nombre original de Bernabé era José y fue apodado Bernabé. El significado de Bernabé es hijo de consolación. Vemos que Bernabé era de gran ayuda para todos los que lo estaban rodeando, los que les rodeaban. Y nos dice esta lección que el motivo de su vida era servir a los demás. La parte número 1 de nuestra lección nos habla de un cristiano libre de prejuicios, que debemos ser nosotros, cristianos, libres de prejuicios. ¿Y qué es un prejuicio? Un prejuicio es una opinión que tenemos acerca de algo o de alguien y que antes de conocerlo lo juzgamos, pero lo juzgamos de una mala forma o le damos una mala opinión. Eso es prejuicio. Y vamos a ver esta parte número 1 en Hechos, en el capítulo 9 y versículos 22 y 27. Vamos a buscarlos. Dice así: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vemos cómo el apóstol Pablo, en ese momento Saulo, muchas personas le tenían miedo, muchas personas le temían, y con justa razón le tenían miedo porque él perseguía a los cristianos, les perseguía anteriormente y no podían creer que él había sido cambiado por el Señor Jesucristo. Así que le temían porque pensaban que era quizás una trampa, porque Saulo había sido anteriormente un perseguidor de la iglesia. Fue Bernabé quien se arriesgó.
a confiar en Él. Y es Bernabé, el hijo de consolación. Es Bernabé quien pone su confianza y quien le presenta delante de los apóstoles, como hemos leído. Bernabé se regocijaba del éxito de otros. Y vemos en Hechos, en el capítulo 11, versículo 22 al 24, que dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos ahora a Bernabé en otra faceta, en otra cosa. Y es que cuando fue la muerte de Esteban, los creyentes fueron dispersados por una persecución. Y fueron a diferentes lugares, y a esos diferentes lugares donde ellos iban, predicaban la palabra del Señor, predicaban la palabra de Dios. Pero nos dice la palabra que predicaban principalmente solamente a los judíos. Le predicaban a los judíos. Pero hubo un grupo que comenzó a predicarle a los gentiles. ¿Y qué pasaba? Que los gentiles estaban creyendo en el Señor, que los gentiles se estaban convirtiendo. Cuando la iglesia en Jerusalén se enteró de todo lo que estaba pasando, enviaron a Bernabé para que mirara esta situación. Nos dice la lección que quizás enviaron a Bernabé porque Bernabé era alguien que podía entender la situación difícil, porque era una persona que era conciliador y que no tenía prejuicios. Así que enviaron a Bernabé porque quizás pensaron que era la persona indicada para este trabajo. Cuando llega a ese lugar Bernabé y ve todo lo que Dios estaba haciendo allí en Antioquía, se regocijó y alentó a los creyentes a que siguieran siendo fieles. Así que Bernabé era un cristiano sin prejuicios. Bernabé era un cristiano que pudo allegarse hasta donde estaba Saulo y confió en él y pudo presentárselos a los apóstoles. Bernabé era alguien que pudo ir a ver la situación que estaba pasando en Antioquía y poder entender que era algo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. La parte número 2 de nuestra lección nos habla de un cristiano libre de egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Bueno, pues el egoísmo es cuando yo y yo. El egoísmo es cuando solamente pensamos en nosotros mismos. El egoísmo es cuando primero yo y segundo yo y después yo, y muchas veces no miramos la situación de las personas que nos están rodeando. Es cuando solamente pensamos en mi necesidad, en mi necesidad, y no miramos la necesidad de nuestro hermano. Es cuando muchas veces pensamos que lo más importante es que yo esté bien y que después miramos lo demás. Eso es el egoísmo, es amor a sí mismo, es amor a nosotros mismos. Y esto lo vamos a ver en Hechos, en el capítulo 11 y versículos 25 y 26. Dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que en Antioquía fue donde fuimos llamados cristianos por primera vez. El expositor nos hace una pregunta, y esta pregunta es la siguiente: ¿buscamos exaltar al nombre del Señor o buscamos nuestra propia exaltación? Cuando hacemos algo debemos buscar que la exaltación
no sea para nosotros, sino que sea para el Señor, porque la gloria de todas las cosas que hacemos es para nuestro Señor. La iglesia en Antioquía había experimentado un crecimiento al estar Bernabé allí en aquel lugar. Y dice en la Biblia, en el versículo 24, que Bernabé era un hombre bueno y que estaba lleno del Espíritu Santo y que era firme en la fe. El Señor había hecho una obra allí en aquella iglesia mientras él había estado allí. Pero nos dice la lección que ante esta situación, Bernabé pudo haber dicho, wow, pero qué bien lo hice. Bernabé pudo haber dicho, soy un gran líder. Bernabé pudo haber dicho, yo hice esta obra tan bien que yo me voy a quedar con ella y voy a ser el pastor de esta iglesia. Pero no fue así. Dice la palabra del Señor que Bernabé fue y buscó a Saulo para que le ayudara. Un cristiano no debe estar esperando que todo el tiempo lo estén alabando. No fue a Bernabé a decir, mira, wow, mira qué tal lo hice, mira qué bien está esta iglesia. No dice eso Bernabé, sino que dice que fue a buscar a Saulo. Bernabé no buscó la alabanza de nadie, y nosotros como cristianos no debemos buscar que nos estén alabando todo el tiempo por las cosas que hacemos, porque las cosas que hacemos las hacemos para el Señor y será para Él toda la gloria y toda la honra de lo que podamos hacer, porque Él es quien nos permite hacer estas cosas. Un cristiano no puede ser egoísta y solamente pensar en sus aspiraciones, porque hay otras personas que están a su alrededor y nosotros como cristianos es nuestra responsabilidad ayudar a otros, impulsar a otros. En el libro de los Hechos vemos cómo al principio de la vida de Saulo dentro del cristianismo, vemos que se habla de Bernabé y de Saulo. Y vemos todo el tiempo que vemos a Bernabé y Saulo. Pero cuando seguimos viendo la historia y pasa más adelante, vemos que se habla de Pablo y de Bernabé. Nos muestra la lección, y es que muchas veces detrás de líderes que hoy están presentes, hubo un líder que les ayudó, hubo un líder que les abrió el camino. Y esto fue una de las cosas que sucedió en el libro de los Hechos. Fue Bernabé quien ayudó a Saulo, quien le tendió la mano, quien lo ayudó en el camino de la fe. Y es que crecemos muchas veces con líderes que nos ayudan en el camino, como lo hizo Bernabé. Y esos líderes nos impulsan a nosotros mismos a ser líderes. Nos dice la lección que detrás del Pablo, del gran misionero, estuvo el experimentado Bernabé. La parte número 3 de nuestra lección nos habla de un cristiano libre de materialismos. ¿Y qué es el materialismo? Pues el materialismo es cuando una persona le da excesivo valor a las cosas materiales. Cuando para una persona más importante que nada es su carro, más importante que nada es su casa, más importante que nada es el dinero. Eso es ser materialista, que tiene amor por las cosas materiales más que por nada. Es un excesivo valor a esas cosas materiales. Esta parte de libres de materialismo la encontramos en Hechos, en el capítulo 4 y en los versículos 36 y 37. Dice así la palabra del Señor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y nos pregunta la lección, ¿qué nos motiva a hacer una buena labor? ¿Qué te motiva a hacer las cosas bien hechas, a hacer labores buenas? Quizás es el dinero, quizás es el prestigio, pero quizás es el servicio y el amor.
¿Por qué haces las cosas? ¿Las haces por dinero? ¿Las haces por prestigio? ¿O las haces por servir? Porque amas el servir. Las haces por amor. La lección nos dice que quizás llamaron a José Bernabé, hijo de consolación, por su disposición, por su servicio y porque tenía un corazón generoso y desprendido. Bernabé vendió su propiedad, vendió lo que tenía y entregó su dinero a los apóstoles para que ellos lo repartieran entre la comunidad cristiana que estaba necesitada. Bernabé, más que amar a sus bienes, amaba a las personas. Y vemos a Bernabé nuevamente más adelante en la Biblia con su sobrino Juan Marcos y con Pablo cuando iban a un viaje misionero. En ese viaje misionero, cuando iban los tres, Marcos decide regresar y abandona la misión. Pero más tarde vemos a Bernabé que vuelve a invitar a Marcos a un viaje y el apóstol Pablo se opone. Y es ahí donde hay una separación quizás. Y Bernabé se va con Marcos y Pablo se va con Silas. Nos dice la lección que Bernabé en ese momento fue fiel a su apodo, hijo de consolación. Y tomó a su sobrino, quien era ahora el que necesitaba dirección y apoyo. Quizás Pablo ya era más experimentado y ahora quien necesitaba ayuda, quien necesitaba apoyo, era Marcos. Años más tarde vemos como Pablo escribe desde la cárcel a Timoteo y le dice: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Así que no se quedó en ese momento de que Pablo no quería que se fuera con él en el viaje, en esa oposición, sino que vemos más adelante que el apóstol lo manda a buscar y dice que Marcos le es útil para su ministerio. En esta lección hemos aprendido 3 cosas que son características de un cristiano ejemplar a través de la vida de Bernabé. La primera de ellas es que debemos ser cristianos libres de prejuicios. La segunda es que debemos ser cristianos libres de egoísmo. Y la tercera es que debemos ser cristianos libres del materialismo. Quizás estas cosas decimos, no, yo no las tengo en mi vida, yo no tengo prejuicios con nadie, yo no soy egoísta, yo no soy materialista. Quizás estamos bien con nuestro carácter, pero quizás fallamos en algunas cositas. Quizás hay cosas que debemos modificar en nuestras vidas. Y quizás son difíciles de modificar. Pero sabemos que podemos ir delante de la presencia del Señor y entregarle nuestras situaciones y Él nos ayuda. Quizás si hoy se te hace difícil alguna de estas cosas, quizás si se te hace difícil caminar libre de alguna de estas cosas, es importante que vayamos delante del Señor y que le entreguemos nuestras dificultades, que le entreguemos nuestras situaciones, porque Él nos ayuda. Muchas veces con nuestras fuerzas no podemos dejar muchas cosas, pero es el Señor quien actúa en nosotros, es el Señor quien obra en nosotros y quien nos ayuda a ser libres de muchas de estas cosas. Así que, jóvenes, les invito, jóvenes adultos que nos ven, les invito a que si hay algo de esto en nuestras vidas, si hay algo que no nos permite ser cristianos ejemplares, vayamos delante del Señor y se lo entreguemos a Él. Quizás con tus fuerzas no lo puedes lograr, quizás has intentado muchas veces ser una mejor persona, quizás has intentado muchas veces ser un mejor cristiano, pero has intentado y con tu fuerza simplemente no puedes. Yo lo he intentado con mi fuerza y se ha hecho muy difícil. Así que por eso está el Señor. Vamos delante del Señor y le entregamos nuestras cosas, le entregamos nuestras situaciones y veremos cómo el Señor va a estar obrando en nuestras vidas. Así que les invito a ser cristianos ejemplares, así
como Bernabé. Recuerden, libre de prejuicios, libre de egoísmo, libre de materialismo. Qué bueno que estuvieron aquí para aprender de esta lección de hoy. Fue de bendición a mi vida y yo sé que a la suya también. Así que ahí donde está, le pido que incline su rostro, que se ponga en comunión y que hablemos con el Señor para así despedirnos de esta clase. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permitiste estudiar, Señor, tu palabra. Padre Santo, porque ministraste a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque, Señor, podemos ser, Padre Santo, cristianos ejemplares, Padre Santo, cuando caminamos en pos de ti, Señor. Padre, si hay cosas en nosotros de estas, Señor, de las que hablamos hoy, Señor, que son impedimentos, Señor, para que seamos cristianos ejemplares, Señor, Padre Santo, te pedimos, Señor, que intervengas en nuestras vidas, Señor. Padre, te entregamos todo lo que estorba, Señor. Te entregamos todo lo que no nos permite ser cristianos ejemplares en tus manos, Señor, para que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Ponemos, Señor, todas estas cosas, todas estas inseguridades en tus manos, Padre Santo, para que seas tú obrando como quieras hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, tú, porque solo es tuya, Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Fue un placer estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes y será hasta la próxima. Dios les bendiga y recuerden que somos cristianos ejemplares. Dios les bendiga mucho.